Saludos Recursos Humanos con Calle y hoy vamos a hablar, no sé si sabían o habían escuchado, que tan reciente como en enero del 2020 se aprobó una nueva ley que se le llama la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora. Y hablando de derechos también y de justicia, también vamos a hablar un poquito del caso de la reportera o periodista que fue suspendida, otros dicen que despedida, por el alegado caso de Kobe Bryant después de su muerte, etcétera. Vamos a hablar de eso y unas cositas más, así que no se nos retiren. Y siempre agradeciendo al bufete Exija SBGB, que se pueden comunicar con ellos al 787-306-3200 para cualquier asesoría legal. No se retiren, que esto es Recursos Humanos con Calle. Pues comenzamos a todas estas personas que nos están escuchando y nos están viendo, diciendo que el año pues comenzó ya con nuevas leyes laborales y tenemos en la ley número 9 del año 2020 que fue firmada para establecer la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora. Yo tengo mi propia opinión, licenciado. Y hoy nos acompaña, es que él es de la casa, el licenciado Sanabria, sobre, ¿verdad?, esta Carta de Derechos o esta ley o lo que hicieron con ella, ¿no? Pero te traigo acá para que tú expliques qué básicamente es lo que explica o lo que quiere esta ley, cuáles son las acciones, si algunas, que los patronos tienen que tomar y qué conocimientos deben de tener en este caso las mujeres trabajadoras. Muy bien, pues Jessica, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. En esencia, la Ley 9 del 2020, que como tú bien dijiste, es la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora en Puerto Rico, lo que hace es enumerar todos los derechos laborales que en Puerto Rico se le han reconocido a las mujeres. Por ejemplo, la Carta de Derechos dice que no se puede discriminar contra la mujer por razón de sexo y edad. Eso es un derecho que está reconocido en las leyes que prohíben el discrimen. También habla de que la mujer tiene derecho a una licencia por maternidad, a la lactancia, tiene derecho a que no la maltraten ni que cometan violencia contra ella. Tiene derecho, entre otras cosas, a una orden de protección si es víctima de violencia doméstica, agresión hacia hecho. Así que, en esencia, la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora lo que hace es resumir todo ese andamiaje de derechos que se le ha reconocido históricamente a la mujer desde hace un montón de años atrás hasta tiempos más recientes, donde, por ejemplo, en el caso de Siaka versus el Tribunal Supremo, Siaka versus St. Regis, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que, por ejemplo, la mujer tenía un derecho a la intimidad, a escoger cómo alimentar a su criatura. Así que básicamente. O sea que, en otras palabras, sí. Voy a resumir, Sí. licenciado, que es lo mismo que yo pienso. Uh-huh. Es que esta ley lo que hizo fue que cogió todas las leyes Sí. que estaban por ahí sueltas, las escribió en una. Y las conglomeró. No es que hay una ley nueva, no es que hay un derecho nuevo en propiedad, porque hablamos, y yo las voy a mencionar, no ser discriminada en su empleo ni salarialmente por razón de sexo. Esto existe. Existía a nivel federal y estatal. A nivel federal. No ser despedida de forma injustificada. Pues no la hay para la mujer, pero se aplica para todo el mundo con la ley 80. Y a los hombres también. Exactamente. Recibir el pago de mesa ante la eventualidad de que sea despedido injustificadamente. Eso está. Que le garantice que se desarrollarán e implementarán medidas para evitar que sean objeto de discrimen en su lugar de empleo, que se encuentra en estado de embarazo, licencia de maternidad, alumbramiento, semanas después, resumidas cuentas, esa es la licencia de maternidad. Correcto. 7 semanas de descanso, el menor, etcétera, eso básicamente es la licencia de maternidad. Cuando adopta un menor, eso también aparece en la licencia de maternidad. Cuando es adopción, durante el periodo de licencia de maternidad recibirá la totalidad de su salario, sueldo, etcétera. Eso también está en la licencia. Tendrá derecho a que su patrón no le reserve el empleo. Eso estaba en la licencia. Tener acceso a un área privada, segura y higiénica con ventilación para la extracción de leche en el caso de las madres que sean lactantes. Eso había una ley ya para esto también, donde entonces aquí también explica los periodos, etcétera. Tener un ambiente libre de comportamiento hostil, ofensivo o intimidante relacionado a alguna causal de discrimen, y esto pues lo tenemos, y aquí habla de índole sexual, pues tenemos a nivel federal y estatal lo que es hostigamiento sexual, y por ahí sigue, básicamente hablando de lo que ya, pues, existía. Digo, yo soy mujer, no me tomen a mal, yo no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que hay tantas cosas importantes que hacer en la legislatura, tantas cosas que hay que darle importancia al Departamento del Trabajo, si es una iniciativa de ellos o de la propia gobernadora, de la legislatura, de quien haya sido, que coger
5 o 6 leyes y ponerlas en una. Sí, yo creo que la iniciativa que originalmente fue de la senadora Evelyn Vázquez, ¿verdad? El proyecto del Senado de ella, surge a raíz de todos estos movimientos que están habiendo a partir del Me Too, ¿verdad? Y el caso de Harvey Weinstein y también todo lo que está habiendo en torno a las mujeres. Recientemente, a principios de enero del 2020, distintas revistas y distintos medios han publicado que por primera vez en la historia la fuerza laboral está representada en su mayoría por mujeres. Por ejemplo, la revista Forbes y la revista Time publicó a principios de enero que ahora en todo Estados Unidos el 50.04% de la fuerza laboral lo ocupan las mujeres y que el tipo de trabajo que las mujeres hacen están destacados en la industria de la salud, de la educación, del retail. Así que esta ley surge en un contexto también cercano al 8 de marzo de 2020, ¿verdad? Que es el Día de la Mujer. Quizás como una iniciativa para tratar de agrupar y dar a conocer todos los derechos existentes de la mujer, pero como tú dijiste al principio del programa, la ley sí aporta algo nuevo, una obligación a todos los patronos públicos y privados. ¿Qué cuál es? Pues básicamente, porque la ley lo dice, ahora todo patrono público y privado tiene que imprimir un afiche, un cartel, colocarlo en la pared donde están los demás afiches que por ley tienen que tener, que tú muy bien conoces, y ese afiche pues tiene o resume todos esos derechos que la ley lo que hace, como tú dices, es repetirlos. ¿Dónde está disponible? Pues electrónicamente en la página del Departamento del Trabajo. Sí, exactamente. Eso está mirando por acá, que esos patronos, municipios, 2 empleados o más, están obligados a tener esos afiches. O sea que en otras palabras, si no lo sabían, realmente hay una obligación de parte del patrón de tener muchos afiches, no solamente este. Y pues eso nos referimos al de hostigamiento sexual, al de salario mínimo federal, al de OSHA, al de discrimen, al de violencia doméstica, unos cuantos FMLA. que los patrones están obligados a tener, pues en esa pared donde tienes todos estos anuncios obligados por ley, pues ahora le vas a añadir el de la Carta de Derechos de las Mujeres Trabajadoras. Claro, y la ley habla de que si un patrono no cumple con esa obligación de pegar en la pared ese afiche, pues se expone a una reclamación en daños por parte del empleado y a multas y penalidades si lo inspecciona el Departamento del Trabajo. Sanabria, ¿sabes qué? Hablando de esto del derecho de las mujeres y la igualdad, ¿verdad? Que nosotros pues llevamos muchos años en una buena pelea, porque esa es la realidad para podernos posicionar y que se nos dé un trato de igualdad, especialmente en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de la milicia, y es que yo creo que es algo que también ha estado sonando mucho, ¿no? Definitivamente de cuando comenzó y cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, que las mujeres pues sí iban a guerra, pero a lo mejor iban a guerra solamente que se les permitía porque eran enfermeras, no porque iban al campo de batalla, y eso ha ido cambiando un poco porque precisamente se ha ido... han habido movimientos para que entonces las mujeres sí puedan estar posicionadas igual que el hombre, o sea que si yo doy, en este caso, ¿verdad? Yo no soy militar, pero si yo tengo la capacidad y tengo el entrenamiento que tienes tú, porque yo no puedo ir al campo de batalla, yo no puedo estar en la primera línea. Entonces eso es algo que yo sé que ha sonado mucho, que incluso en el 2017 hubo bastantes noticias en los Estados Unidos y artículos que hablaba de esto, porque finalmente pues sí, se está reconociendo a la mujer en muchas... Sabemos que está el Army, que está el Navy, que está el Air Force, que hay diferentes ramas, y en algunas de ellas ya se está reconociendo que la mujer sí tenga ese mismo derecho, al igual que el hombre, ¿no? ¿Qué me puedes hablar de eso? ¿Y qué pros y qué cons, verdad, trae que en efecto a lo mejor la mujer vaya en esa primera línea o que mañana, Dios no lo quiera, tenemos una tercera guerra mundial y entonces pues ahí empiezan a hacer los llamados y de repente pues en servicio involuntario, empiezan a llamar a las mujeres, pero todos somos iguales. O sea, que eso pudiese pasar, ¿no? ¿Qué tú crees? Yo sé que eso obviamente ahora mismo no hay una respuesta, no está legislado, pero ¿qué piensas del tema? Bueno, en esencia, pienso que lo que es igual no es ventaja. Si tú le reconoces o estás reconociéndole más derechos a un grupo, pues ese grupo que está reconociendo los derechos o que se los protejan, es con el propósito de que pueda competir en igualdad de condiciones con grupos que no han sido perseguidos o discriminados en el pasado. En ese sentido, en el contexto de la milicia, yo pienso que las mujeres pues
sirven y pueden servir en el campo de batalla, en las primeras líneas, en las segundas líneas del batallón. Creo que es una discusión interesante que se va a ir fomentando o propagando un poco más en los días venideros, pero pienso definitivamente que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre o el hombre tiene el mismo derecho a que la mujer esté en ese campo de batalla y lo presencien, ¿verdad? Yo sé que históricamente, por nuestra historia, la mujer, incluso nuestro sistema de gobierno y educación, han estado cimentados o estructurados partiendo de la premisa, por ejemplo, de que la mujer, por ejemplo, se quedaba trabajando, cuidando a los niños en la casa. Y en el contexto de educación, por ejemplo, tú sabes que a los niños en escuela elemental le dan muchas asignaciones. Ese sistema educativo que hay, por ejemplo, en Puerto Rico, parte de la premisa de que es que la mamá o la mujer, después cuando se van de la escuela, se va a quedar con ellos estudiando. Pero ahora hay un movimiento fuerte de muchas personas para que, por ejemplo, en la escuela elemental no le den asignaciones a los niños. ¿Por qué? Porque hoy día, tanto el hombre como la mujer son proveedores y los dos trabajan y están iguales de condiciones para competir en el mercado y en la casa. Así que yo pienso que todo de estructura... Bueno, competir en el mercado, yo no sé si en la casa. En la casa, bueno. No sé. Eso es pero para competir en el mercado, pero los dos, ciertamente en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas menos mujeres que se están quedando en la casa. Incluso, según lo que te dio la estadística ahorita de enero de 2020. Sí, es por la estadística, simplemente hay menos mujeres que se están quedando en la casa, porque están obviamente pues posicionándose y están trabajando pues a un mayor por ciento que los hombres. ¿Sí? Digo, yo no sé si esto también tenga que ver, primero que las mujeres, y eso sí también está probado, se están educando mucho más que el hombre. Y se están educando en áreas que los hombres tradicionalmente no se educaban. Los hombres se preparaban para ser ingenieros y trabajar en la manufactura, por ejemplo. O se preparaban para X cosas y a trabajar en la línea de operación, en la línea del Fordismo, de operación, etcétera. Las mujeres se están educando, y esto es estadísticamente medible, en campos como la salud, el cuidado de personas envejecientes, en la educación. Que es la necesidad de hoy día. Que es una industria de servicio. Y fíjate que cuando mencionas eso, yo que estaba mucho en la industria de manufactura, nosotros decíamos, wow, en el piso, la mayoría de lo que se conoce como manufactura, que puede ser desde el operador hasta el ingeniero, lo que es mantenimiento, lo que fuese, pues predomina a lo mejor el hombre. Sin embargo, te ibas a la oficina central y administrativa, la parte administrativa de contabilidad, recursos humanos, mercadeo, publicidad, lo que fuese, eran todas mujeres. Mira para allá. Eran todas mujeres, o sea que tiene mucho sentido lo que estás mencionando. Sin embargo, yo creo que también hay otros factores, aparte pues, de la educación. Yo no sé cómo está esa tasa de natalidad y ni cómo está el censo, pero yo a veces veo menos hombres también. Sí, yo en la escuela de Derecho, por ejemplo, cada vez veo presencia de más mujeres en los salones de clase que los hombres, y de hecho 2 o 3 veces he escuchado por los pasillos de profesores que están entrando más mujeres que hombres a la escuela de Derecho, por ejemplo. Sí, así o sea que eso definitivamente tiene mucho que ver. Pero entonces, licenciado, volviendo al tema de la milicia, y yo sé que esto es especulativo, Sí. pero sabemos que hay un grupo que obviamente pues legisla para eso porque está ahí. Es como si yo, por ejemplo, estoy en una empresa y ¿por qué no me consideran para CEO? ¿Por qué? Porque soy mujer y si yo tengo todos los elementos para poder competir para CEO. Pues sabemos que a nivel de la milicia, pues sí hay muchas mujeres ejerciendo su derecho y sus ganas, ¿no? de poder competir y que se trate en igualdad de condiciones porque tienen la misma capacidad. Uh-huh. Ahora, vuelvo al tema. Esas son las que están ahí. Pero si mañana hay una guerra mundial y de repente pues hay que ir a buscar como a veces pasa, porque pues entonces ya empiezan a decir, tú vente, te guste o no te guste, entonces no debería ser también igualdad de derechos, digo yo. Claro, pero entonces ahora miramos, la realidad es que las mujeres somos diferentes. Nosotras damos a luz. Claro, necesitamos el hombre, pero los hombres no están en ese estado de gestación. Yo no sé cómo esto realmente podría afectar. Lo que no significa que un hombre, cuando una mujer da a luz o es padre, no experimenta cambios físicos también, distinto a la mujer, pero los experimenta. O sea, y entiendo por dónde va. Pero ciertamente yo creo que si vamos a legislar para conseguir la igualdad de las mujeres, pues un hombre puede decir, por ejemplo, que la mujer también tiene que servir en el campo de batalla. Claro, pero lo que yo me refiero es que, sí, por ejemplo, vamos a suponer que, ¿verdad? Porque sabemos que una de las consecuencias que puede ocurrir es que la gente se muera. O sea, esa es la realidad. Tú vas al campo de batalla y, pues, lamentablemente mucha gente va a morir. Entonces, es lo mismo que se mueran hombres que mujeres. Digo, y vuelvo, no creo que después me pelan, porque entonces aquí empiezan a poner un montón de comentarios. Eso tiene respuestas filosóficas, morales, también sociales. Exactamente. Yo legales. lo que estoy diciendo es que, pues,
Déjame ver si hago esto, y obviamente no quiero, es un animal, pero por ejemplo, yo que me gustan los caballos, en algún momento tuve caballo, tú comprabas una yegua. Si tú querías mantener ese linaje, esa sangre, lo que fuese, y era, por ejemplo, un paso fino, pues, exacto, pues normalmente pues tú te ibas por la yegua, porque pues muchos, ¿verdad? Muchos caballos, muchos machos, pero la yegua no la puede, o sea, es la que se preña, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la mujer, pues se mueren muchos hombres, pero un hombre, pues yo estoy hablando ya aquí supervivencia, que se acabó el mundo, ¿no? I'm legend. Pero los hombres no pueden dar a luz. Entonces, por ahora. Uno nunca sabe. Por ahora. O sea que definitivamente si tenemos, ¿verdad? Por eso somos mujeres, por eso son hombres y somos diferentes. Y otra cosa que también es importante mencionar y que es bien triste, pero es la realidad, y es que cuando estas cosas también ocurren, pues la tasa de hostigamiento sexual, incluso de violaciones, en el ejército sube porque tienes a mujeres allí en el campo de batalla donde nadie sabe. Entonces, lo que está pasando está en el medio de la nada, pues sabemos en las condiciones que están los hombres o lo que fuese, y pues se han reportado, y muchos que se callan y que no se reportan, pero los abusos sexuales, que entonces sí pasan contra de las mujeres cuando tienen ese acceso. Que es bien triste que nosotros tengamos que luchar por nuestros derechos y luego que finalmente se consigue, entonces tenemos consecuencias tan... Sí, pues todo también lleva un proceso de educación, y obviamente pues la legislación es una manera de legitimar esos derechos, de insertar, como Inception, la película, insertar en la conciencia, en el inconsciente de las personas, que estas personas son iguales que tú y que yo, y que tienen unos derechos o tienen los mismos derechos que tú. Y siempre toda legislación e implementación de esa legislación conlleva un proceso de adaptación y un proceso más importante todavía de educación. Y en la medida que tú vayas legitimando y propagando legislación en distintos ámbitos sobre un tema particular, pues la gente va aprendiendo, aclimatándose, ajustándose, y pues como tú dices, eso es algo que está pasando, ¿verdad? Sigue habiendo violaciones, sigue habiendo hostigamiento sexual, sigue habiendo mujeres víctimas de discrimen o de violencia incluso, pero yo soy un poco optimista y yo creo que poco a poco, por ejemplo, esta Carta de Derechos, que lo que hace es resumir derechos, pero también obliga a postear, pues es un buen paso en la dirección en Puerto Rico para tratar de crear conciencia sobre la importancia de la mujer, sobre el mensaje de que la mujer es igual al hombre, que no existen diferencias. Claro, que es una cuestión bien oportunidades. educacional, porque cuando hablamos incluso de hostigamiento sexual, si lo quitamos de acá, nos vamos, por ejemplo, a la ley, pues obviamente esto es una ley que le da ese derecho de protección tanto al hombre como a la mujer. Pero hay que ser realista, y estadísticamente los casos que mayormente se ven son casos, ¿verdad?, donde las mujeres son las hostigadas. Son víctimas. Igual que violencia doméstica, donde la mayoría son víctimas, ¿verdad? Son mujeres, que también hay hombres, porque los hay. Pero en su gran mayoría sigue siendo el sexo femenino el que lamentablemente es más vulnerable a estos incidentes. Así que, no, a mí me parece perfecto, que podamos abordar, ¿no?, a las personas de que, pues definitivamente, yo creo que es una cuestión también bien cultural, cuando hablamos de hostigamiento sexual, cuando hablamos del tema, ¿verdad?, este tabú de sexual, porque incluso hay veces que puede ser al revés, pero el hombre no se atreve a ir a hacer una querella. Claro, no, porque dice, también hay todo un estereotipo y un prejuicio. Claro, porque entonces aquí somos machos, entonces está la cuestión machista, entonces ¿cómo es posible que, mira, pues si que me hostiga, pues que me hostiga, pero ¿cómo yo voy a llevar esos recursos humanos si yo soy un hombre? Claro. Y esa es la mentalidad, ¿no? Y un poquito más allá. El hombre pasa a ser la mofa de sus compañeros, correcto, no es el macho, se deja dar, no tiene las agallas para enfrentarla. Todo ese estereotipo le corre en la mente a un hombre. No, y más aún, cuando es un caso de víctima de violencia doméstica, yo he escuchado los cuentos de que entonces yo voy al cuartel y es el propio oficial de allí que le dice, pero tú vas a hacer una orden de protección contra tu mujer, pero ¿cómo vas a hacer si tú eres el hombre? El propio guardia, que incluso siempre le hago la orientación, tú no tienes por qué irte, tú tienes el derecho, tú le dices, abuela, que te tienes que hacer la orden de protección y se acabó. Pero es la cultura que estamos batallando contra ella, pero que sí tenemos, que todavía tenemos, y obviamente en el trabajo pues no está exenta. O sea, hablando de eso y de derechos de mujeres y un poco, voy a cambiar el tema, porque incluso aquí recientemente tuvimos un podcast video, lo que es el despido injustificado en Puerto Rico, que tenemos la ley, ¿no?, que aborda el tema. Mientras que en los Estados Unidos pues se conoce como el Employment at Will, aunque hay algunos estados que sí están protegidos, pero en su mayoría pues no hay una ley como Puerto Rico
que tienes que definir si el despido es justa causa o no, Claro. ¿verdad? Entonces también hemos escuchado en los medios últimamente el caso de Kobe Bryant, ¿verdad? Que ¿verdad? Nuestro más sentido pésame y sabemos que fue muy triste la noticia, no solamente de él, sino de todas las personas que estaban realmente en el helicóptero, ¿no? Y que perdieron su vida. Pero de repente, pues ha habido un poquito de movimiento, ¿verdad? Y pues lo traigo acá porque es el tema del trabajo, donde está periodista, que pues hay algunos medios que dicen que ha sido despedida, otros dicen que ha sido suspendida. De una u otra forma ha tenido una acción disciplinaria debido a sus acciones. Y yo me pregunto, ¿es justo o no es justo? Bueno, siempre y cuando con el comentario que haga el periodista no incurra en difamación o diga cosas que son falsas. Pero es que hizo un retweet, ya eso estaba. Hizo un retweet, habló o sea que no es falso. O sea, y lo que habló fue del caso de hostigamiento o violación de Kobe Bryant. Sí, yo lo estoy mirando desde el contexto como si fuera en Puerto Rico, sí. ¿Verdad? Que tenemos una ley que sí hay que definir que, ¿verdad? Cuando esto es causa justa o no para ese despido, realmente sería justo que yo despida porque, oye, a veces yo puedo entender que el timing no es el correcto, que la gente está en pleno luto, que por qué recordar cosas negativas de una persona que ha sido un héroe, ¿no? Que hizo tantas cosas por su país y de repente pues tú sacar algo negativo de esa persona, hay la necesidad. Yo sé que esa puede ser la pregunta de muchas personas. Sí, como en más general yo pensaría que es injusto que despida a alguien por hacer un retweet de lo que es la verdad, pero ese alguien tampoco puede desligarse de que trabaja en una empresa privada y algunos medios noticiosos, como tú sabes, tienen una línea editorial. Y si ese reportero no se ajusta a esa línea editorial, pues quizás el medio noticioso pueda decir, como se apartó mi línea editorial y yo le pedí que no hiciera ninguna publicación de ese tema. Ah, no, claro, hay que ver behind the scenes cuáles fueron las instrucciones. Pero seamos honestos, a veces a la prensa le encanta ser amarillista, ¿no? Sí. Y sacar, y yo estoy segura que cuando esa noticia salió, estaban todos los medios peleándose para sacar la primicia. Pues claro. Porque es así, ¿no? Entonces, ahora la persona obviamente no está, sabemos las razones, y pues entonces la empleada, en este caso la periodista, pues entonces despedida o suspendida, sí. pero, ¿verdad? Quiero que dejar esto claro. Uh-huh. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, yo no estoy diciendo si fue el momento correcto. Lo que yo estoy diciendo es que es parte del trabajo periodístico, que si hubiese estado la persona viva o hubiese sido a lo mejor una noticia de primera plana, pero entonces como la persona ya no está, pues entonces olvidamos o no podemos mencionar. Entonces, ¿hasta dónde? Y la vida es más compleja que eso. Estamos mal acostumbrados a ver las cosas blancas y negras cuando hay también áreas grises. Claro. Y una persona como Kobe Bryant, por mucha gente querida, una persona que mucha gente admiraba y que muere de repente, pues obviamente le causa un shock y una tristeza a medio mundo, pero eso no significa que esa persona no cometió errores y que tuvo la oportunidad. Que es humano. Que es humano y que tuvo la oportunidad de enmendarlos. Pero obviamente esos momentos así debería haber espacio también para que una persona diga lo malo o el daño que causó, porque hay que balancear también la cosa y no simplemente romantizar o idealizar a alguien, ¿verdad? Si la persona cometió sus errores. Yo no creo en entrar rápido a atacarlo, en difamación o esas cosas, ¿verdad? Pero si la persona en su vida cometió cosas malas, pues de igual forma que digo lo bueno, destaco lo malo. Claro, si vamos a hablar de la historia, entonces ¿cómo hacemos? Yo cuento la historia a mi forma, voy a hacer una biografía de lo que yo quiero y no de lo que pasó, pues entonces es parte de lo que yo digo, si nos quitamos las bandas y las cuestiones emocionales, que vuelvo y repito, yo sé que él fue un gran ídolo para muchos y representó increíblemente los Estados Unidos, además que yo no soy la más atleta, yo no conozco mucho de baloncesto, pero desde que yo soy niña escucho Kobe, tenis Kobe, una cosa así, que a mí no me tienes que explicar, yo sé que definitivamente él fue un gran atleta y una persona que representó, como digo, Estados Unidos pues grande, ¿no? En su trayectoria como deportista. No obstante, regreso al tema, no sé si pues es prudente entrar a una acción disciplinaria donde deja una persona sin empleo. Por cubrir algo que objetivamente ocurrió. Exactamente. Y yo pensaría que si nos limitamos a esos hechos, yo pensaría que es una mala idea del patrono que sea
despedir a alguien que está diciendo la verdad o haciendo un recuento objetivo, a menos que haya recibido una instrucción de que no lo hiciera, que en ese caso son otros hechos los que entran en juego. En ese sentido me parece injusto. Yo creo que una de las cosas que debemos aprender de todo el lío con Kobe Bryant es que también pues nosotros rápido juzgamos, y yo creo que hay que analizar un poco más todas las situaciones y todos los hechos, ¿verdad? Y como te dije ahorita, toda persona tiene la capacidad de cometer errores, pero también de corregirlos. Y obviamente pues cualquier patrono que entienda que uno de sus empleados está hablando información que no debe estar hablando, pues yo creo que tiene que comunicarle un mensaje claro primero a sus empleados de qué es lo que no quiere antes de despedirlo. Pero esta reportera, como tú dices, a lo mejor no está ni notificada de que no podía hablar de eso, sobre todo cuando muchos otros medios estaban hablando de ello. Así que en ese sentido, en la medida que ella pueda establecer eso, pues a lo mejor en Puerto Rico, por ejemplo, pudiese reclamar despidos injustificados a la ley 80 y un tribunal razonablemente pudiese concluir que fue despedida sin justa causa si no fue advertida de que ese tipo de comentarios no lo podía retuitear. Que como tú dices, lo que hizo fue simplemente retuitear algo objetivo. Claro, no fue que dijo, déjame sacarme esto, que yo que creo que pasó o no pasó. No, yo estoy pues recordando las cosas pues, no tan buenas a lo mejor de la persona, que entiendo, vuelvo y lo digo, que no es el momento y no es lo que la gente está esperando, claro, pasando por un luto. Oye, qué sé yo, eso pasó a las 48 horas o menos, una cosa así. Pues yo sé que maybe no es lo correcto, no es lo que la gente espera, pero... Pues, yo no debería pensar también en la víctima de estas personas, porque la víctima obviamente se le hace difícil ir públicamente, a muchas de ellas, ir públicamente, hablar sobre lo que le pasó, tienen un trauma, y en este caso de Kobe Bryant, la propia víctima tuiteó un comentario y dijo, pues mira, pasó esto, pero yo espero que esté descansando en paz, ¿me entiendes? Y yo creo que siempre, toda historia tiene tres versiones, ¿verdad? La de ella, la de él y la verdad, y antes de juzgar, pues todos debemos objetivamente tratar de absorber la información. Si yo soy patrono, absorbo lo que hizo mi reportero, veo lo que dijo, veo si objetivamente es algo que se dijo y no me corro riesgo de que me demanden por despido. Bueno, y la verdad es que la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora ya es ley a partir de enero, de este pasado enero 3, 2020, que tanta candela nos ha dado este enero. Así que a leerla, básicamente como les mencionamos, pues ya son leyes que estaban establecidas, pero que se agrupan, y lo más importante es que entonces el licenciado hay que tener ese afiche. Eso es así. Así que patrono, sal y búscalo. ¿Lo pueden conseguir dónde? Lo pueden conseguir en internet, en la página del Departamento del Trabajo, y presumo también que pueden ir al mismo Departamento del Trabajo y solicitar en la Oficina de Normas del Trabajo. Y me imagino que la Procuradora de la Mujer, ¿verdad? Que definitivamente también... que va a monitorear, está monitoreando e incluso está en proceso de publicar un reglamento. Perfecto. Así que ya si hay un reglamento, si hay algo cambia y hay que hacer más cositas en este tema, pues entonces obviamente Recursos Humanos con Calle les va a informar. Eso es todo por hoy, así que gracias siempre por escuchar y mirar, vernos acá, que mientras más información le podamos dar, vamos a estar súper agradecidos para podérselas llevar a sus hogares. Esto es Recursos Humanos con Calle.